todo este ciclo sobre crisis civilizatoria en relación con algún tema que nos parezca que es importante abordar. En este caso estamos trabajando desde el ecofeminismo con Valentina Pineda, que es geógrafa, ha trabajado en CEPAL y en varias instituciones afines, es participante de Ciudad Feminista, tiene una larga trayectoria como activista, sus intereses tienen que ver con cómo convertimos las ciudades en territorios habitables y seguros para las mujeres, cómo también generamos un diseño territorial, un ordenamiento territorial que reconozca las especificidades de las mujeres en sus territorios y de las comunidades y el derecho a participar también en las decisiones sobre los territorios. Desde allí nos conocemos con la Vale vinculada a los temas de ecología, política y género, y entonces le agradezco mucho, mucho su presencia aquí. Si me dan un segundo porque necesito poner en silencio algo, perdón, problema técnico. Un segundo, perdónenme. Bueno, eso, bienvenida Valentina, y les presento entonces a María Ignacia Ibarra. Ella es socióloga, está estudiando el doctorado en antropología acá, también tiene una larga trayectoria, ha estado en muchos territorios, estudiando, investigando, escuchando, participando activamente de las formas de expresión de resistencia de distintos territorios, ya les contará más. Hoy día no va a hablar específicamente de ecofeminismo, así como la Vale va a mirar como el lugar del territorio y la ciudad. La María Ignacia nos va a compartir sus saberes desde el feminismo decolonial, que es una dimensión fundamental de lo que entendemos por feminismo. No queremos volver a esta idea hegemónica de feminismos igual en todos los territorios, queremos mirar las intersecciones que hay dentro del movimiento feminista y dentro de las demandas del movimiento feminista y por supuesto dentro de otras problemáticas que están cruzadas. Entonces vamos a hablar un poco desde esos lugares. Así que, bueno, supongo que además si cada una quiere complementar algo de lo que yo dije o corregir algo que yo dije, que yo muchas veces me equivoco en este espacio, puede hacerlo. Y les doy la bienvenida también a las personas que se han integrado ahora. Y abriendo esta conversación, la pregunta que nos orientará hoy día es, ¿qué aportes nos puede ofrecer o qué aportes puede significar la perspectiva del ecofeminismo en el contexto actual de esta crisis? La pregunta que yo acabo de decir va a aparecer en el chat. Cuando la vean en el chat, también va a aparecer el lugar donde pueden ir respondiéndola a ustedes, mientras nosotras conversamos también. Sus respuestas van a ser recogidas en una nube. Así que a nuestro equipo de casa les pido si puede por favor poner entonces la pregunta en el chat y el lugar donde puedan responderla. Y con esto me callo y le doy la bienvenida feliz a Valentina y a María Ignacia. Queridas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Paz. Muy bien, María Paz, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, nada que corregir al respecto. Todo bien. Sí, todo muy bien y sí, muchas gracias porque es una presentación que da cuenta sí, de la trayectoria, como habíamos pedido también, de que no fuera solamente en términos académicos, sino que también como recuperando nuestra biografía y nuestra lucha que estamos dando también en términos feministas. ¿Qué tal si nos cuentas, Mari, un poco de cómo han sido esas luchas? ¿De dónde vienen tus inquietudes de coloniales y feministas? ¿Cómo lo ves tú? Y Vale también, las dos. María Ignacia, yo después respondo yo. Para irnos ordenando. Bueno, yo creo que viene principalmente de mis inquietudes que han sido desde conocer las diferentes formas de autonomía que surgen de los pueblos originarios. Creo que ese ha sido como mi mayor interés y trabajo en términos principalmente académicos, que son los que me han movido por los territorios y que, por ejemplo, yo estuve viviendo bastante tiempo en México. Allí pude estar debido a investigación y, pues, bueno, por inquietudes personales, en espacios como, por ejemplo, bueno, la Sierra Mije, en el sur de Oaxaca, luego también en territorio zapatista. Y luego, a partir de preguntas que me surgieron allí también, quise ir profundizando y también
vinculando las diferentes luchas que se dan yo creo que a lo largo de muchos territorios de Latinoamérica, y entonces ahí también llegué a lo que ha sido, bueno, en territorio Gualmapu, y ahora trabajando aunque desde aquí, desde Barcelona, pero ya muy vinculada con lo que está ocurriendo allá, y bueno, desde ahí más o menos nacen como diferentes, o sea, la importancia que yo también le doy, no solamente como a la categoría de género principalmente, sino que también entendiendo que hay diferentes otras intersecciones que son muy importantes como para entender eh, las opresiones que son bueno, de clase, de raza, y bueno, múltiples otras que hay que considerar a la hora de comprender eh, el sistema colonial. Y entonces desde ahí también, y como ir entendiendo también como o sea, cómo se da cuenta y cómo tomamos conciencia también de la universalización del concepto de mujeres. Bueno, por ejemplo, eso a mí me llama mucho la atención y me da curiosidad y me dan ganas como de seguir profundizando. Y sobre todo como en relación a los territorios donde estamos. Por ahí más o menos. Gracias, Mari. ¿Vale? Coméntanos lo que quieras. Ok. Bueno, entonces, más o menos cómo llegué a la apuesta política un poco de la ecología y el feminismo. A mí, bueno, yo desde muy chica estuve muy ligada a temas ecologistas. Creo que en general, y creo que es algo que se repetió bastante en mi vida por una hipersensibilidad territorial, que yo siento que lo he traducido, a sentir que el orden de las cosas, incluso desde palabras muy desde chica, estaba equivocado, era injusto y era tremendamente depredador. Desde ese momento, y yo creo que eso fue incluso siendo bastante pequeña, me empecé a vincular en distintos espacios, los cuales repercutieron y se transformaron posteriormente en distintas también militancias en movimientos sociales vinculados a temáticas ambientales. Yo llegué primero a la ecología antes que al feminismo, porque creo que el feminismo también es un camino que todas vamos construyendo y que se nos va develando a medida que ciertamente se van configurando diversas opresiones frente a nuestros ojos y sobre todo frente a nuestro cuerpo. Participando también en estos movimientos, me daba cuenta de lo diferente que también era habitar estos espacios siendo mujer y de cómo esta misma categorización de lo que yo era, ciertamente influía, molestaba, incomodaba en ciertos espacios y era invisibilizada o incluso ninguneada en espacios políticos. Entonces, a partir de esto, y sin querer dejar ninguna de las patitas de lado, fui tejiendo este vínculo que para mí es tremendamente evidente y ya para mí es imposible pensar en un feminismo que no es ecologista de la misma manera como me es imposible entender la ecología sin feminismo. Creo que ambos elementos, ambas vivencias, tienen un origen que es común, que es el reconocimiento de un androantropocentrismo. Esto ya son palabras que aparecieron en mi cabeza muchísimos años después y también después de haberme vinculado desde otros lugares y también después de haber estudiado. Estudié geografía por la misma razón. Mi intención siempre fue llevar también la geografía, mirar la geografía desde una perspectiva feminista, y es lo que he intentado hacer durante todos estos años ya de sentirme geógrafa, porque no sé si funciona eso de colocarse el título universitario más allá de sentirlo, apropiárnoslo y hacerlo nuestro en el sentido de también tener una visión que promueve una cierta visión distinta de hacer las cosas. Pero eso, más que nada, creo que también la llegada al ecofeminismo fue bastante natural en el sentido de que confluyeron estos dos intereses, estos dos pilares fundamentales que parten de esta base común que guarda relación con la violencia sistemática e histórica que han sufrido tanto los territorios, el hábitat y también las mujeres. Pero también tomando un poco las palabras que decía María Ignacia,
también es urgente y necesario mirar esta apuesta desde una óptica interseccional, porque claramente se cruzan en este sistema hegemónico diversas opresiones, y estas opresiones hay que ponerlas, hay que visibilizarlas, hay que poner en valor también las distintas formas que tenemos de vivir y de habitar en el mundo y de relacionarnos, por sobre todo, y cuáles son estas relaciones de poder que se articulan en los diversos territorios. Y por lo tanto desmontar esa categoría también universalizante del ser mujer y del ser hombre. Pensar también en las múltiples otras categorías que nos dan origen a nuestra propia existencia y que nos permiten situarnos también. Y en ese contexto siempre también me gusta como poner ahínco en que yo hablo como Valentina, soy una mujer urbana, latinoamericana, del sur de América, de Chile, y creo que esa también es una situación muy diversa, muy distinta a la que puede tener una mujer migrante a una mujer racializada en la misma situación, me refiero, o sea, situada en el mismo territorio. Así que eso. Oigan, quería, a propósito de lo que ambas han dicho, refiriendo un poco a la violencia estructural y a los consensos hegemonizantes, podríamos quizá indagar un poco desde allí, como dónde vemos esto, cómo se relaciona esto con la apuesta del feminismo decolonial y del ecofeminismo. ¿Qué es lo que estamos evidenciando? Para que las personas que no están quizás tan familiarizadas con qué estamos mirando cuando estamos diciendo esto. ¿Qué se trata? Esta idea de ir contrahegemónicamente cuestionando el modelo de violencia y el poder. O bueno, es mi idea. Pueden ustedes seguir aquí la conversa como quieran también. Esas son las dudas que me surgieron. Está bien. ¿Quieres partir tú, María Ignacia? Bueno, a mí, bueno, sí. Dale. En realidad, a mí a ver, no sé si sigo bien la pregunta que te surge, Paz, pero bueno, a mí, por ejemplo, el tema y bueno, la pregunta que también llevaba a ustedes como para la conversación sobre el ecofeminismo como una perspectiva que nos ayuda principalmente a fortalecer y a reordenar estas cosas que eran lo que como feministas decoloniales, como mujeres de pueblos originarios, como feminismas territoriales también, es como lo que consideramos fundamental, como poner en el centro la vida, por ejemplo. Y creo que también eso rompe también como, por ejemplo, con los principios más bien epistemológicos, también de la racionalidad instrumental y de lo que habla también como de eh, el, el, esta, perdón, del hombre blanco y de cuando están pensando también en esto de que considera, o sea, como esta única vía de comprensión de la existencia, de las relaciones, o principalmente como la más válida. Entonces, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando trato de pensar en vías no hegemónicas, también intento buscar, por ejemplo, el tema como de, no sé, los sentipensamientos que existen, que son legítimos también como movimiento político, la racionalidad afectiva, que también vinculándola al tema del cuidado mutuo, de la construcción de los tejidos sociales. Bueno, por ahí es como donde yo, por ejemplo, pienso que es como las principales, o sea, como poner de relieve la vida cotidiana, la vida íntima, como bueno, lo que las feministas creo que hemos puesto como mucho énfasis, justamente como los tejidos comunitarios. Y no solamente como las feministas decoloniales, obviamente ha habido como ahí un cruce de lo que han sido como las feministas, por ejemplo, desde Europa, desde la segunda ola, de cuando hablaban de que lo personal es político, también, por ejemplo, las feministas negras. Entonces, como que, por ejemplo, ahí es cuando yo pienso que en el valor del cuidado, la relación armónica de la comunidad con los territorios, ahí es como donde yo creo que es donde mayor valor es donde que se le puede entregar a esta visión desde el ecofeminismo, por ejemplo.
¿Sigo? Ya. Sí. Ok. Yo pienso, porque la pregunta un poco como que apuntaba a cómo se configuraba esta hegemonía, ¿no? Y cuál era como... Ok, perfecto. Bueno, en realidad, pensándolo desde ahí, creo que reconocer esta hegemonía poderosa, y en realidad, para mí es como una especie como de monstruo gigantesco que abraza básicamente todo el planeta. Y lo abraza desde distintas aristas también. Lo abraza desde una perspectiva económica, lo abraza desde una perspectiva política, de género, racializada. Hay muchas diversas categorías que van construyendo como esta propia como hegemonía estructural que finalmente repercute de manera directa en cómo en cada uno de los territorios. El abordaje que a mí me gustaría hacer también es pensarlo desde un enfoque de ciudad, y cuando yo hablo del concepto de ciudad, por cierto que también me refiero a un concepto que es tremendamente hegemónico, es un concepto que básicamente está creado con la idea de consumir y controlar a la población, y por otro lado ha sido erigida en base a ciertos conceptos que le responden bastante bien como este sistema hegemónico. Las ciudades actuales, las ciudades modernas, las ciudades funcionales, las ciudades zonificadas no están pensadas para habitar, están pensadas para consumir. Y el sistema de flujos que se estructura a través de todo este sistema de ciudad y que la nutre a través de principalmente, por ejemplo, vehículos motorizados o formas de movilidad que no necesariamente son ni sostenibles ni pensadas en la vida cotidiana, a la única que le están sirviendo en el fondo es a la propia acumulación de capital. Entonces yo creo que hay una forma como, hay distintas como escalas donde podemos evidenciar efectivamente esta hegemonía, pero creo que para situarnos me es muy fácil hablar desde la ciudad como una mujer urbana, porque es algo que también habito y vivo día a día. Bueno, ahora en realidad en la situación de pandemia, encerrada en la casa, no la habito tanto, pero toda mi vida la habité y viví la violencia de lo que es ser mujer en lo urbano, y permitirnos también abrir este amplio abanico de las opresiones para evidenciar cómo esto se traspasa tanto en nuestros propios discursos, formas de movernos en el espacio, formas de vestirnos, formas incluso de dinamizar los cuidados. O sea, el hecho de que la ciudad materialice todas estas formas, todas las diversas opresiones, y se materializa también la división sexual del espacio, o sea, del trabajo, dando origen a esta división sexual del espacio, que no es más que construir una barrera gigantesca que genera una dicotomía entre el espacio público y el espacio privado. Los espacios privados, entendidos también como este espacio íntimo, este espacio doméstico que le pertenece o que son gestionados por las mujeres, donde los cuidados también se remontan a este ámbito, a pesar de que los cuidados también ocurran y que por supuesto las mujeres también nos desarrollamos en el ámbito productivo, pareciera que no tenemos lugar o hemos sido invisibilizados de este espacio. Eso también es chocar con una cierta hegemonía, y que a contrario de esto, en el espacio público tradicionalmente se entiende como un espacio que está masculinizado, que gana el más fuerte, que gana el más grande también, y que además es quienes poseen en ese sentido tanto como el mismo capital, como también el poder para poder movilizarse de manera libre. Entonces, finalmente yo creo que todo esto, o sea, es ese como cruce que tenemos para poder mirar de que tanto los territorios, y cuando digo territorios también me refiero a las ciudades, porque también hay un extractivismo urbano que se vive a través de, por ejemplo, tanto de las inmobiliarias como también de pensar ciudades que pareciera que cuyos suelos no tienen límites. Es decir, hoy día, por ejemplo, en el mismo conversatorio, si bien más lejos del mismo día de hoy, estuve en un conversatorio en la mañana donde uno de los panelistas dijo: todas las ciudades tienen que seguir creciendo, las ciudades van a seguir creciendo y esto va a ser así, y bueno, la población crece, en fin, suelos infinitos. Eso fue una apuesta que se colocó en los años 80 a través de este manual de construcciones, básicamente, donde se reconoce que el suelo, por ejemplo, es un bien inagotable. Eso no es cierto. Es planear y pensar ciudades que no están colocando ni la vida en el centro, pero desde ningún lugar, y por otro lado que está depredando su geografía y movilizándose solo en la medida de que los desastres ocurran. Y después nos sorprendemos de que hayan remociones en masa cuando, por ejemplo, urbanizamos todo el pie de monte andino. Entonces, esta dinámica violenta para con los cuerpos de las mujeres,
en el sentido de tener este orden sexual del trabajo, de que se materialice en el espacio, de que las ciudades sean construidas desde un mismo lugar y que además tengamos una manera de producir que, para la redundancia anterior, siga esta misma dinámica de apropiación de los territorios, de los cuerpos, de los saberes, de los tiempos de las personas, es algo que es común y es algo que hay que desmontar. Y por eso, a partir desde ahí, yo creo que son muchas las aristas, pero son muchos también los lugares desde donde podemos empezar a disputar este mismo poder. Eso. A propósito de lo que ustedes nos cuentan, me surge como una idea respecto de cómo se constituye este monstruo del que hablas, ¿vale? Y que refiere al patriarcado, por un lado, al colonialismo, al capitalismo, como que esa tríada nos tiene como nos tiene. Y estoy pensando que eso tiene una dimensión ontológica, como ontológica a la base, que es esta construcción de naturaleza y cultura, que vuelve la naturaleza un otro domesticable al servicio de lo que se entiende por cultura, cultura blanca, europea, occidental, a saber, el resto no cuenta como cultura, cuenta como folclore. Y entonces, en esa dicotomía es que también lo hombre blanco occidental somete naturaleza construida con esta idea de naturaleza, objeto y de recurso pasivo, y la idea de mujer como naturaleza, como mujer esencialmente reproductiva, esencialmente madre, y todo lo otro como una cosa que hay que controlar y domesticar, y por ahí viene como esta idea de hegemonizar, que se operativiza epistemológicamente, también lo escucho así de ustedes, como una manera de entender el mundo, como a partir de estas definiciones esenciales de qué es ser mujer, qué es la naturaleza, qué es lo bueno dentro de la sociedad de este hombre blanco superior, y el antropocentrismo en general. A partir de ahí hay una manera de entender la vida, como de entender la ciudad, decir la ciudad va a ser entonces esto, la educación va a ser entonces esto, como bajo esa misma matriz, y que se operativiza muy materialmente en discriminaciones, en opresiones en la ciudad, en temas como del diseño, de tener un contexto muy poco seguro para los movimientos de las mujeres, pero también para que haya continuidad entre lo reproductivo y lo productivo, también desde el punto de vista de lo decolonial, como en la relación, la continuidad del extractivismo, la continuidad del colonialismo, la continuidad de las violencias también en los territorios que intentan defenderse de esto, y la cantidad de muertos que esto implica en términos políticos y en términos privados también, como desde los femicidios hasta la muerte de líderes indígenas defendiendo territorios. Me alargué un poco, pero quería como ver si encontrábamos puentes entre estas dos ideas que ustedes están planteando y cómo lo ven. Si quieren comentar estos posibles puentes o especificar un poco más desde sus expertices cómo están mirando estos temas. La que quiera partir. Vale. Es una larga pregunta, María Paz. No era pregunta, era un comentario muy largo. Sí, siento que la perdí un poco. Es que como que me perdí, pero... No, es que no es pregunta, vale, de verdad no es pregunta, es como lo que a mí me surgía a partir de lo que ustedes decían, como para ordenar un poco de qué se trataba este monstruo del que hablabas, como notarlo por obvio para los y las presentes, sino como darle un poquito más de forma y a partir de ahí lo que ustedes quieran. ¿Quieres que parte, Vale? Dale, parte tú. Bueno, a mí en realidad sí, más bien como continuando más bien la reflexión que está haciendo La Paz, que creo que bueno, desde mi propia perspectiva pienso como en este sistema colonial que es como más bien una articulación de lógicas de explotación que claro, pensando justamente como en que la colonialidad como una continuación y como una perpetuación y fortalecimiento del colonialismo que, bueno, comenzó hace años atrás, pero que al día de hoy lo vemos que hay un colonialismo puro y duro en los territorios principalmente del sur global y que claro, desmenuzándolo bien, así como un poco más, pensándolo más bien, por ejemplo, con el tema de la colonialidad del poder, como en este patrón mundialmente impregnado que opera en cada uno de los planos y que genera esta jerarquización de la humanidad, digamos,
luego pensando también en la colonialidad del saber, en cómo entendemos la realidad en términos como ontológicos también, como decías tú también, Paz, pensando en la colonialidad del ser, en cómo se generaliza esta jerarquización justamente de las personas, y que bueno, y ahí como lo que agarra también el feminismo decolonial en términos de cómo se comprende el género, cómo se universaliza la categoría de mujeres. Y luego creo que algo que desde el ecofeminismo también releva este tema justo como en la colonialidad de la naturaleza, poniendo énfasis también en cómo el patriarcado no solamente se nutre como de esta dicotomía hombre-mujer, sino como también el tema justo como cultura-naturaleza, y ahí entonces alimenta este monstruo extractivista, capitalista, que claro, nos tiene como nos tiene en términos actuales en este sistema mundo. Eso podría... Sí, yo creo que de todas maneras igual hay también, o sea, creo que el ecofeminismo también, al igual que el feminismo, hay diversos ecofeminismos, incluso hay un ecofeminismo que también es bastante esencialista. Y yo creo que en ese sentido es complejo porque, por un lado, también tiene, por ejemplo, no sé, el ecofeminismo que se ha desarrollado bastante en América Latina. Yo en algún minuto me pegué mucho leyendo a ecofeministas religiosas, como Ivonne Guevara, por ejemplo, que la encuentro una mujer tremenda. Y creo que hay una apuesta política detrás de eso que está muy vinculado también al cierto trabajo territorial, pero también a reconocer esto que es lo prístino, ¿no? Pero y también muy ligado al ser mujer. Yo creo que estas categorías que son, bueno, saliéndome del ecofeminismo y llegando como a esta hegemonía que es tanto patriarcal, como capitalista neoliberal, al tiempo que también es racista y es colonial, nos obliga de alguna manera a mirar en binario, ¿no? Eres mujer o eres hombre, esto es bueno o esto es malo, esto es ciudad, esto es rural, y no hay posibilidad para los intermedios, lo que implica también que no abre la posibilidad también a nuevas formas de habitar, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, hablar de una ciudad que tenga la capacidad de autoabastecerse actualmente parece una locura, porque hemos construido una forma de hacer ciudad que depende, y tiene una forma de depender que es tan horrible, y que de hecho yo creo que en este momento de pandemia es cuando más se ha podido evidenciar. Dependemos de una manera tan absurda al mercado agroexportador y o sea, al mercado global agrícola, que eso da cuenta de que incluso se desabastecen en nuestros propios territorios, y de que el tratamiento también que hacemos en los territorios que producen alimento, que es el punto uno, junto con el agua para poder existir, están siendo completamente vaciados, por decirlo alguna, explotados en un nivel horrible a través de diversos elementos tales como que también son de control y extractivismo y que son tremendamente nocivos, como los pesticidas o como otro tipo de plantas que son tremendamente nocivas para el suelo y que implican la no renovación. Y es muy absurdo, pero pareciera que este sistema, además de, o sea, que es hegemónico, tuviera eso como objetivo, como el agote y la explotación absurda y absoluta de los territorios y de los cuerpos. A mí me llama mucho la atención, o sea, incluso lo podemos ver en cosas tan niñas como, no sé, la obsolescencia programada, como que hay un montón de categorías que tienen como un fin, como que se acaban, y no reconociendo que precisamente para que la Tierra exista hay ciclos naturales que son tremendamente importantes para la renovación, tanto de la naturaleza no humana como humana. Nosotros somos parte de esto. Y yo creo que incluso, bueno, desde la epistemología como del ecofeminismo más constructivista, el reconocimiento, por ejemplo, de la ecodependencia y de la interdependencia y cómo esto aplica para poder mirar distintos territorios, para mí es súper clave para hablar, de hecho, de lo mismo que estábamos hablando ahora, de cómo se articula esto que parecieran como blancos y negros. El ecofeminismo como la necesidad de mirar el territorio del cual estamos y de entender de que no habitamos sobre una nube voladora, sino que estamos
estamos situados en un territorio y por lo tanto somos también parte de esa naturaleza. Esto nos ha hecho incluso desnaturalizarnos a las personas, como si nosotros fuéramos de otro lugar y hubiéramos llegado y más encima estuviéramos como exentos de cualquier tipo de ciclo natural, como que eso fuera una cosa ajena. Por ejemplo, este fin de semana están anunciadas lluvias en Santiago y de verdad parece como un evento tremendamente extraño, como que fuera algo de verdad, como por favor. Y es como, en Santiago llueve, estamos inmersos en un clima continental. El clima continental en este lugar del mundo implicaba y siempre implicó inviernos lluviosos, y sin embargo no construimos ciudades resilientes para climas lluviosos. Eso es tremendamente extraño, y cuando hablo de resiliencia no me refiero a que tengamos protecciones, de hecho todo lo contrario, me refiero a que deberíamos pensar cómo tener, por ejemplo, la mayor posibilidad de permear nuestros suelos para llenar nuestras napas y mantener un stock de agua necesario sin tener que construir embalses por todas partes que además destruyen ecosistemas que son en general tremendamente frágiles. Entonces, esto yo creo que también es bien importante, que es esta separación, ¿no? Como que hablamos también como la humanidad y la naturaleza. ¿Y en qué momento la humanidad dejó de ser naturaleza? Que no seamos parte de ese mismo relato, de hecho, implica que nosotros nos sintamos como una cosa que pareciera tener la capacidad de dominarla, de controlarla, ojo ahí, como también en estos ciclos naturales, como que realmente hay gente que todavía habla de bombardear nubes o de reventar cerros porque hay mucha contaminación, sin entender que estamos inmersos en un planeta que es finito y que si la contaminación se produce acá, por más de que tú revientes una montaña, que además de una aberración ecológica, es movilizar una masa de aire sucio a otro lugar del planeta y ya está, no es como que las cosas se vayan a ir de alguna parte. No sé si eso como que un poco sigue el comentario que estábamos haciendo, pero creo que sí hay que, sí nos permite darnos cuenta precisamente de la desnaturalización de los seres humanos como una insistencia también tremendamente hegemónica del control de la naturaleza no humana. Me resuena mucho lo que dices del binarismo, porque este pensamiento occidental nos ha instalado en un binarismo de suma cero. Es como, no podemos pensar en coexistencias ni en diversidades, porque estamos en general pensando en estos estereotipos, tipo ideal, donde alguien se sobrepone sobre otro porque esa es la forma. Es como esta mitología competitiva de, tenemos que ganarle espacio a la naturaleza, tenemos que hacer que la naturaleza ceda. Hay una frase ahí de Francis Bacon y de Kant también que es muy famosa al respecto, como que la naturaleza hay que estresarla para que nos devele los secretos, que es como eso está a la base del pensamiento científico incluso. Entonces hay como una idea como de que la única manera que tengo de coexistir con el otro es ganándole. Eso es aplastarlo, extrayéndole lo que yo quiero. No es posible pensar en esa lógica en coexistencias armónicas o al menos en equilibrios dinámicos entre lo urbano y lo rural. Es como, o eres rural o eres urbano, y ojalá no seas rural, que todo eso se tecnifique y todos seamos urbanos, no importa si eres pobrísimo dentro de la ciudad. O sea, todo eso es como binarismo competitivo, destructivo del terror. Pienso que lo que estamos intentando generar aquí es como apertura a salir del binarismo y reconocer multiplicidades, como ese concepto de lo múltiple y lo entramado y el tejido que somos, como la metáfora del tejido, que es una metáfora tan bella que nos era a nuestros pueblos también. Como no somos hombre-mujer, existen cientos de formas de habitar la genitalidad y habitar el deseo. ¿Qué es eso de ser hombre y mujeres a secas? O como no existe ese hombre blanco occidental puro, eso también es una construcción, no existe nada de lo que hemos supuesto como que ahí está. Igual es cierto esto de las variantes de ecofeminismo, como ha habido algunas más conservadoras que otras, ha habido también igual distintas oleadas dentro del feminismo, distintas oleadas dentro del ecologismo, y todas están tejidas con todas, y algunas veces recogemos argumentos de unas y otras de otras. En mi caso particular yo tengo un tema así muy antiesencialista, pero entiendo perfectamente que en una comunidad puede haber una categoría para algo de eso y que a lo mejor le funciona. O sea, como la idea de que pueden coexistir. Y por eso me gustaría recoger lo que proponía también María Ignacia en términos del sentipensar. Es como esta abstracción dualista ocurre cuando ocupamos exclusivamente la racionalidad instrumental, que es como una parte de nuestra forma de habitar el mundo. Por defecto la racionalidad instrumental tiende al dualismo de suma cero. Es como, uso esto, listo.
Pero en el sentir y pensar es posible como abrir a ver cómo me afectan. ¿Se acuerdan los que estaban la semana anterior? Es como a reconocerte en una trama de afectaciones, no en una competencia de ver cómo sobrevivo, cómo me la arreglo yo solo, sino como yo estoy conectado de un modo múltiple con todo lo que me está pasando, con todos los otros, y todo lo otro está dentro mío. Como en ese rollo ando yo al menos, y a lo mejor les hace sentido ahora también como provocación y no como pregunta, como para ir cerrando esta parte y mirando la nube de respuestas. Últimas palabras. A mí me hace mucho sentido para lo que dices. Y me gusta mucho, creo que ahora sobre todo como con el tema del encierro y con el tema de la cuarentena y que nos hemos visto obligadas a mirarnos para adentro y a reconocernos a nosotras mismas como nuestro propio cuerpo, como territorio, ya saliendo solamente como de esta teoría, sino como ya viéndolo solamente, bueno, viéndolo como en la materialidad de la cotidianidad. Y me gusta mucho pensar en eso, como en el tema de los sentipensamientos, también comprendiendo esto, la multiplicidad de, de orígenes conceptuales, la pluralidad de genealogía, o sea, toda la grandísima diversidad que somos y que coexistimos, y también haciendo como el paralelismo, por ejemplo, no sé, ahí está la red de micorrizas de que están bajo tierra, esta red de hongos, de que están conectadas las raíces de la naturaleza, de los árboles, perdón, y después hacer como verlo esto, por ejemplo, reflejado en, en la tierra en donde estamos todas viviendo en interdependencia justamente, y también ahí ligándolo como lo que está hablando la Vale, de que son esta idea de que puedan existir ciudades en donde realmente se piensa que como con bienes finitos en términos y que es una como que parece incluso como una barbaridad cuando lo podemos pensarlo como ¿quieres decir algo más? Micrófono, Mari, tu micrófono está haciendo una interferencia. Si lo puedes como separar un poquito para que no te tope con nada, porque está sonando. Vale, creo que el cable. Sí, Sí, ahí está. perdón, problema técnico. Sí, bueno, no sé si igual se escuchó lo que estaba diciendo, ¿no? Sí. Pero eso, como bueno, hacer como justamente esta contraposición un poco de la racionalidad, desde este principio epistemológico de la racionalidad instrumental versus como esta otra de la racionalidad afectiva en donde estamos todas en interdependencia. Eso como... Sí, a mí, bueno, en realidad tus palabras también me resuenan mucho. Yo creo que, bueno, también han sido cierto que conversaciones que en algún minuto hemos podido ahondar un poco. También me reconozco como una persona que está como con un poco de, no sé si fobia es la palabra, pero los esencialismos en mí no funcionan muy bien, no me meto muy de lleno en ese mundo, pero sí lo leo con respeto, sobre todo en este marco de estas ecofeministas religiosas que comentaba recién. No sé, llevo un tiempo ahí, me gusta todo eso, en verdad. Pero sí, creo que tenemos que establecer que todo lo que estamos viviendo es también producto de una decisión política. De ahí también el entender que esto es una construcción social y también de ahí también la apuesta del ecofeminismo que es más constructivista también, dije también muchas veces. Y habían varias cosas que apuntó la María Ignacia que quería comentar y ahora las estoy perdiendo un poco. Pero yo creo que fundamentalmente como el irrumpir en estos binarismos y construir este nuevo paradigma que también nos permita hacer una redefinición de cuáles son las necesidades humanas, es algo crucial a lo cual nos enfrentamos en un momento como el de ahora, en el cual estamos precisamente en una situación de crisis, en el cual además se ha revelado un montón de otras crisis que son sostenedoras de este modelo brutal, como por ejemplo la crisis de los cuidados, el hecho de el no reconocimiento de nosotros mismos como cuerpos vulnerables,
pareciera que para el capitalismo los cuerpos vulnerables son completamente desechados, como si no fuéramos todos absolutamente vulnerables o que al menos en algún momento de nuestra vida precisemos cuidados, para los cuales las mujeres hemos sido históricamente quienes nos hemos hecho cargo y quienes hasta el día de hoy nos seguimos haciendo cargo. Yo creo que es interesante mover esta conversación también a la situación actual de pandemia, porque creo que ha puesto en crisis muchas cosas que ya veníamos augurando desde el feminismo, desde la ecología y también desde diversas disciplinas y epistemología, diciendo que esta es una crisis multisistémica, que ya lo sabíamos. Sin embargo, esta agudización se ve, por ejemplo, pienso yo, en algunas cosas como las que nombré antes, en tema del abastecimiento. El abordar, el no poder existir en esta armonía también que comentaba María Ignacia y María Paz, porque siento que es una tendencia casi exagerada a simplificar nuestra propia existencia. No sé si me explico bien, a simplificarla en el sentido tanto de los binarismos como también a no funcionar de esta manera interdependiente con los contextos en los que estamos inmersos, más allá de la interdependencia social, sino de la interdependencia también con las diversas especies que habitan un cierto territorio. La poca valoración que tienen tantos procesos que no tenemos la capacidad de ver y que dan origen a ecosistemas tan particulares como incluso la misma cuenca que en este minuto creo que solo estoy yo, al menos de nosotras tres, de Santiago, pero tiene un ecosistema que es tremendamente, es hermoso. O sea, yo admiro, o sea, amo tanto la cordillera y amo tanto la geografía de Santiago, pero independiente de amarla o de cómo yo veo esta ciudad, a mí me parece un horror, por ejemplo, cómo se urbanizan las laderas, cómo se destruye el cerro, y el hecho de estar ahora pensando, está lloviendo, un acto tan natural, y sin embargo estaba asustada pensando que podía haber una remoción en masa. Eso no es habitar armónicamente. Eso no es de ninguna manera es estar pensando en el espacio en el que estamos situados. Y bueno, un poquito para cerrar, y yo creo que sí, también estoy bastante pensando a propósito del mundo al que nos vamos a enfrentar o el mundo que queremos construir cuando esta pandemia acabe, cuando volvamos a retomar las calles. Y creo que también uno de estos puntos es a lo que quería llegar en mi primera palabra, que tenía relación con este muro que se erige para dividir el mundo público del mundo privado. Yo creo que hoy ha sido súper, o sea, hoy por hoy me refiero, es súper ilustrativo también pensar que este espacio público, el espacio comunitario, de interacción social, de intercambio de ideas, de habitar común, de mirarnos la cara, está completamente negado. Y a pesar de que por supuesto que la pandemia es real, ha sido justificación para implementar las más drásticas y horribles dinámicas de control social y el establecimiento absoluto de dinámicas que son única y exclusivamente desde el punitivismo y que son tremendamente patriarcales también, que son a través de la fuerza, a través del control. Eh, Antes de incluso declarar una cuarentena, se declaró un toque de queda, y eso ya nos da cuenta del desde dónde se están tomando este tipo de decisiones, y qué tan patriarcales son y por qué. ¿Por qué están asociadas también a esta misma lógica binaria? Como por qué incluso en ciertas palabras tan al aire se ha hablado de no se junten, como de verdad no se junten y no causen molestia. Eh, a mí me da un poco de temor pensar cuál va a ser el resultado de todo esto, en el sentido de que esta implantación, tanto de este conjunto de palabras que se nos transmite día a día, eh, tenga efectos en el largo plazo, en el sentido de incluso tenernos miedo o de fortalecer formas tremendamente poco sostenibles de habitar el territorio, como la proliferación de los automóviles privados, por ejemplo. Porque dado que ya no podemos habitar el espacio en libertad, a pesar de que nunca haya sido con libertad, pero bueno, y de no poder compartir espacios muy cerrados, porque estamos todos infectados o somos pocos de contagio, entonces, ya, tengo que, ok. Bueno, pero solo para cerrar con esto, como siento que está una posibilidad muy grande de que se sigan pasando máquina con estas mismas dinámicas que son
tremendamente insostenibles y patriarcales de habitar los territorios. Eso. Te pido disculpas, Vale, por No te haberte preocupes. cortado la inspiración, pero necesitamos ahora pasar a este espacio más de conversa con el público presente, con todas las amigas y amigos que aprovecho de saludar. Gracias por estar aquí nuevamente y a las nuevas bienvenidas. Vamos a dar espacio entonces a mirar el mapa de conceptos que emergen a partir de sus respuestas. Las personas que no lo han completado pueden hacerlo ahora. Está el link en el chat. En la pantallita de al lado van a ver, Camilo lo puede volver a poner eventualmente, pero si demora esto un poco, vean que está en la conversa un poco más atrás. Bueno, ahí lo acaba de poner, gracias Camilo, para que puedan hacer clic allí y va a aparecer la pregunta que nos motiva esta conversación. ¿Cuál es el aporte de estos enfoques a la crisis? La Vale ha estado haciendo algunos enunciados al respecto. Perdón, ¿está alguien con su micrófono abierto? Por favor, ciérrelo. Bueno, entonces vamos a esperar un poquito que ustedes se meten allí, hagan sus respuestas y lo volvemos entonces a la nube y a la conversa con ustedes. Mientras tanto, voy a rellenando. Bienvenidas y bienvenidos a los que están integrándose en este momento o hace poco rato. Estamos probando un formato nuevo de casa para este día de ecofeminismo, donde hemos tenido el precioso diálogo entre María Ignacia y Vale y sus perspectivas sobre ecofeminismo en la ciudad, feminismo decolonial. Hemos recorrido desde el consenso hegemónico a la multiplicidad, los impactos y la coyuntura. Estamos en ello. Y bueno, varias de las personas que vemos aquí saben bastante de estos temas, tienen expertise y trayectoria también, así que les agradecemos mucho su estar aquí, disponibles para estas conversaciones. Para nosotras como casa ha sido un gran honor contar no solo con las expositoras, sino también con la presencia de ustedes que hacen posible este espacio, y les agradecemos enormemente su fidelidad y su interés. Dicho esto, palabras de buena crianza, que son ciertas en todo caso, pero decir. Vamos a dar espacio para mirar la nube. ¿Existe ya una nube de respuestas? ¿Podemos verla? Queridas, miren lo que aparece. ¿Cómo lo ven? Múltiple, como el ecofeminismo mismo. Destaca la idea de horizontalidad, cuidado, equidad y empatía como disposiciones afectivas por sobre todo, maneras de habitar. ¿Qué piensan ustedes? A mí me parece muy valioso que hayan salido justo esos 4 conceptos como los más importantes, junto con respeto, unión, armonía, como muy esperanzador en realidad ver esos conceptos como en lo que en realidad nos aportarían las miradas ecofeministas como para comprender la crisis global y sobre todo como propuestas para pensar el cambio civilizatorio. Sí, concuerdo. Es muy bello en verdad ver esos conceptos ahí. Qué linda forma igual de graficarlo. Nunca lo había visto en un conversatorio. Lo encuentro muy bonito. Pero sí, también creo que son ejes fundamentales de la construcción de un nuevo paradigma del habitar. Así que me resuenan mucho, me hacen mucho sentido. Está muy lindo. Estoy tratando de leer todos, porque son varios. Son muchos, y si se fijan, es como lo que estaban diciendo ustedes, de desdibujar esta frontera entre lo político, lo afectivo, lo privado, lo público, como salir de ese binarismo cruel. Es como en todo momento tenemos toda esta complejidad andando dentro, fuera de nosotros, no hay borde. Y entonces, que una constitución no integre estos elementos, o que un diseño urbano no lo integre, o que un proyecto educativo no lo reconozca, no solamente es absurdo, es cruel y duele, y genera daño, y ya no podemos seguir así. Esa es la cuestión. Lo que decías tú, si seguimos así, uff, bueno, ya sabemos cómo es, lo estamos viendo venir. Hay algo que quería comentarles que decían ustedes también, que tiene que ver con esto que lo veníamos advirtiendo, que si no hacíamos esto iba a pasar esto que está pasando ahora, ¿cierto? Como que hay un te lo dije interno, ¿no? Lo dijimos. Venimos diciéndolo hace muchos, muchos, muchos años.
y antes de nosotras también habían personas diciendo las mismas cosas. Y es una advertencia constante, pero también había una insistencia bastante grande de borrar del mapa lo que yo considero, de hecho, una de las perspectivas que no pueden ser más materiales de todas, a pesar de ser ninguneadas, desde todo lo contrario, y que es precisamente la ecología, y eso yo lo encuentro algo bastante brutal. Creo que el capitalismo ha hecho un tremendo lobby y trabajo para quitarle valor a algo tan fundamental como precisamente poner los pies en la tierra, yo siento. Es algo tan básico como eso. Y de hecho, no me parece para nada extraño que esta pandemia aparentemente haya sido en respuesta, como muchas otras, de ese estrés incluso que tú comentabas, María Paz, del estresar ese límite con el mundo natural no humano, ¿sabes? Como de esa depredación que es sistemática hacia otros territorios, hacia otros horizontes que no están habitados, pero de una manera que siempre es tremendamente cruel y apropiadora. No hay una forma armónica del cohabitar. Entonces, también, ¿cuál es el límite de todo eso? Y actualmente la humanidad, la sociedad en el mundo, ya hemos sobrepasado, si no me equivoco, 5 de los 9 límites naturales que están establecidos. Eso es básicamente estar viviendo un capitalismo que es, al tiempo que es tremendamente depredador, es también ecocida, y que, como dice una ecofeminista que quiero mucho, que es Yayo Herrera, pareciera que le ha declarado la guerra a la vida. Y yo creo que esto también es producto de lo mismo, lo veo así igual, como es Cierto. una declaración, Oye, dime. y te pido algo, dijiste la Yayo Herrera y comentaste, ¿podrías poner eso en el chat? Porque lo que hacemos también es como después Ah, la gente puede recoger como la ahí bibliografía. nuestras citas bibliográficas, sí, Sí, porque nunca está de más. Ok, Y voy a decir. perdona también de nuevo que te haya interrumpido, pero quería invitarnos a escuchar también qué nos pueden compartir las personas que están aquí con nosotras hoy. Súper. Y abramos entonces la conversa y la pantalla para poder vernos. Muchas gracias, Camilo. Está abierto el micrófono a sus comentarios, sus sentires, pensares, por favor. Todo el mundo reflexionando profundamente sobre estas cuestiones. Estos silencios no saben lo que es para un moderador, ustedes no tienen compasión conmigo. Estar aquí pensando como, ¿cuándo alguien va a pedir la palabra? Hola María Paz, Sí, hola Pati, ¿cómo Tirana, estás? ¿cómo estás? Qué rico verte. Cariños Igualmente. Aysén. Sí. Oye, llegué un poquito tarde, alcancé a escuchar algo de las chicas que estaban comentando. Quiero saludar especialmente a Lisa, que es una chica que conocí acá en Magallanes, yo estoy en Magallanes, en Punta Arenas, y que gran valor, gran mujer, ícono del feminismo, ecofeminismo acá en la región. Bueno, esta idea que puede ser como un poco, como decía un querido conocido nuestro, media hippie, esto del ecofeminismo, yo creo que igual está a la base como de la existencia de las mujeres, como desde la ancestralidad hasta ahora, digamos. Y lo que nos está pasando hoy día, en realidad no es tanto tiempo para los humanos puede ser mucho tiempo, pero para la Tierra es como casi nada, ¿no? Es como volver a nuestras raíces nomás, y creo que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad el tener como esta visión que nos puede, es posible a través del ecofeminismo, tener una forma de vida que nos haga felices. Yo particularmente creo que el ser humano ha venido a la Tierra a ser feliz. Y creo que en el contexto actual, tan brutal, tan desigual en el que vivimos, tan como deshumanizado, ¿no? Tan poco sensible, muchos de nosotras pasamos por la vida, ¿no? Como que no hay una vida plena, no hay felicidad. Bueno, una de las cosas positivas de esta pandemia, creo yo, es como
Yo sé que es complejo, pero estos espacios que hemos tenido con nuestra familia o con nuestros amigos, donde estemos viviendo, o incluso sola, yo acá comparto una casa, pero estoy sola, y eso me ha servido mucho para reflexionar y ver, bueno, ¿qué voy a hacer yo para cambiar esto? ¿Con qué me voy a poner? Porque yo creo que no podemos seguir viviendo de esta manera. Y de qué manera vamos a transformar toda esta sociedad de manera política, religiosa, cultural, productiva, porque una cosa, bueno, está toda la cosa más filosófica, más como ustedes hablaban, y todo el pensamiento, y eso que claro que nos inspira, pero lo concreto, ¿cómo me pongo yo? Eso es como, y a mí en realidad lo que me provoca el ecofeminismo es como esperanza, mucha esperanza, mucho trabajo colaborativo, mucho dejar de pensarse que uno es súper bacán, porque uno no es nada, sino es con el otro, con la otra, sumar a todos, o sea, como despertar a la gente, y todos tienen la posibilidad, los grandes, los chicos, los viejos, los gordos, los feos, los flacos, las lindas, las feas, todos tienen la posibilidad de transformarse para hacer una nueva vida. Eso creo yo. Muchas gracias, Patti. Vamos a seguir abriendo las palabras. Les pedimos tomarse un tiempo breve para dar el mayor espacio posible. Y sigue abierto el micro. Katia está comentando algo que a lo mejor quieras decir en público. Invito también a las personas que están de bien lejos, porque de pronto hablamos solo los chilenos que estamos aquí, pero no solo habemos chilenos aquí, y no solo está la gente de Santiago aquí. Acabamos de escuchar ahí nuestro querido sur. Mariana, ¿quiere decir algo? Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, bueno. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta que es como, ¿cómo se puede hablar de, a lo mejor es una pregunta así demasiado básica, pero es con algo que me enredo comúnmente, o sea, ¿cómo se puede hablar y estudiar y deconstruir estos conceptos de mujer, naturaleza, cultura, sin emplear esas mismas palabras que en sí mismas ya son esencializantes o esencializadoras, no sé cómo se llama, y que ya engloban tanto significado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para como hablar de esto y estudiar esto, pero sin recurrir y repetir y reforzar esos términos en las mismas expresiones que emplean? No sé si se entendió. Perfectamente. Les pido, expositoras, guardar esa pregunta para recoger algunas otras. Ok. Saludos a Puerto Varas por allí. Alguien dice en el chat. Mariana, gracias por tu comentario. ¿Cómo está México? Cuentas en el chat si quieres. Difícil, pero ahí vamos. Vamos, fuerza ahí, compañera. Gracias. Tenemos saludos. Guillón de Conce, Victoria. Muy bien, qué lindo. ¿Alguien más quiere compartirnos algo, alguna mirada, alguna pregunta? Yo quiero una preguntita. Sí, Cami. Quiero saludar a la María Ignacia, que fuimos compañeras en un curso. Así que abracitos, bacán verte. Y quería preguntar por esta idea del monstruo, esta metáfora. Porque me imagino que el monstruo tiene un talón de Aquiles. Entonces, un punto débil, algún punto en donde si uno ataca ahí, es más fácil derribarlo. Entonces, para todo el grupo y para las invitadas, las chiquillas, ¿cuál sería ese punto débil? Ese punto que es más crítico. Eso. Gaby, ¿tienes la palabra? Antes quiero leer que en el chat alguien dice que gusta de esto de sentir y pensar. Bonito concepto. Gracias por traerlo, Mari. Gaby, la palabra tuya.
Sí, es verdad, esto de sentir y pensar va muy en línea de esto que intentamos hacer también en casa, de como no separar falsamente la teoría de la práctica, ¿verdad? Como que todo en verdad es praxis. Va mucho por ese lado. Yo quería hacer una pregunta quizás, como pensando, ya que estamos en un momento de crisis civilizatoria, que como decía la Vale, la veníamos diciendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde nuestras ancestras brujas hasta ahora, que tenemos claro que el capitalismo está en conflicto con la vida y todas las distintas variantes del capitalismo también, pero ahora con la pandemia parece que se ha abierto un espacio para de verdad cuestionarnos si esta es la civilización que queremos, y bueno, es por eso también, entre otras cosas, que hemos ido armando estos espacios de discusión. Entonces quería preguntarles desde su experiencia, su trayectoria, los espacios en los que han participado, sobre todo en estos últimos meses, si pudieran hablarle a las personas que están tomando decisiones ahora, ¿qué cosas propondrían? ¿Qué cambios se pueden hacer hoy día que nos ayudarían a avanzar hacia ese horizonte ecofeminista? Como qué propuestas quizás que pueden sonar pedestres o sencillas, pero que no las estamos haciendo, ¿ustedes creen que nos pondrían en marcha a ese horizonte ecofeminista? Muchas gracias, Gaby. Seguimos recogiendo algunas ideas. Está muy bonito lo del chat al lado, siento luego existo. De eso se trataba nuestro encuentro anterior. ¿Alguien más tiene alguna palabra pedida? Hola, yo tengo una pregunta. Camilo. Primero, bueno, muchas gracias a Vale y a María Ignacia por esta conversación tan interesante. Lo que yo les quería plantear como pregunta es si ustedes ven al ecologismo como algo innatamente feminista, como si siempre ecologismo es sinónimo de feminismo, o existe más bien alguna brecha, y alguna brecha que tengamos que superar desde el relato ecologista, desde los movimientos socioambientales. ¿Nos falta más feminismo o es algo innato que cuando hablamos de la lucha medioambiental, muchos de los afectos, de los cuidados, de la mirada sobre la naturaleza, innatamente hay un feminismo detrás, o hay alguna brecha que quizás nosotros no estamos viendo? Eso. Muchas gracias, Camilo. Tengo una propuesta que hacer, dado que ya han aparecido reflexiones poderosas. Chicas, ¿qué tal? Les pido tomarse 2 minutos para responder, no más de 2, para poder abrir nueva ronda de preguntas, ¿sí? Pero, y también nosotras ser concisas, si es posible, por favor. Entonces, ¿quién quiere partir? Ok, yo parto. Ya, 2 minutos para responder un poco todas estas preguntas, ¿verdad? Sí, es solo con fines participativos. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, la compañera habló de estos conceptos hegemónicos. Yo creo que en ese sentido los conceptos están siempre en constante disputa. Creo que reconocerlos desde ahí nos permite también resignificarlos y conversar desde otros lugares. Yo siento que, por cierto, la misma categoría de mujer ha cambiado durante toda la historia de la humanidad, y creo que ese constante cambio es el importante, reconocer que mujer no es un sujeto único y universalizante, sino todo lo contrario. Es reconocer el concepto de mujer también como una apertura a dar múltiples feminidades y ciertas formas de habitar el ser mujer también, porque no todas las mujeres tenemos ni la misma genitalidad, ni tampoco la misma expresión, ni tampoco la misma forma, y una amplia diversidad que corre para todas las posibilidades, tanto de sexo como de género. Por otro lado, el tema del monstruo y el talón de Aquiles. Yo creo que el talón de Aquiles de todo este monstruo hegemónico, capitalista, patriarcal, racista y colonial, es la organización social. Para mí, en ese sentido, o sea, más que el talón de Aquiles, o sea, es que se organice la gente para derribarlo. Porque la verdad es que solo se valida y existe a propósito de que también nosotros estamos inmersos en este mismo sistema. Y no es voluntario, obviamente que no. No es como que de la noche a la mañana tengamos la posibilidad de decir, ah, bueno, no me gustó vivir esto y me voy, porque eso también precisamente es un privilegio. Pero sí creo que un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que aconteció en Chile el 18 de octubre, donde después de después de todo lo horrible que pudieron hacer la instalación de este modelo tremendamente neoliberal en Chile, la gente al fin, después de tantos años, se logró organizar de manera incluso desorganizada. Fue una cosa que no fue planeada, fue tremendamente espontánea, fue tremendamente potente, y a partir de eso se generó organización social. Y entonces, ¿cuáles son los sistemas que nosotros estamos validando? Y en ese sentido,
no sé en qué minuto voy, estoy tratando de hacerlo rápido, pero incluso la organización barrial, en los cabildos, conversar, sacar este velo que yo siento que un poco se nos salió cuando habitamos las calles de nuevo en nuestra amplia diversidad. Y el reconocimiento de esa amplia diversidad creo que es una de las cosas fundamentales también. Por otro lado, el tema de pensar la pandemia como desde una perspectiva de la oportunidad, del evaluar qué es lo que queremos, yo creo que en eso es lo que estamos muchas personas. Yo en ese sentido me siento muy representada con la pregunta que hizo la Gaby, porque creo que estas son las reflexiones que tenemos que hacer. Y a pesar de no tener una respuesta que creo que de hecho no puede ser universal para todos, sí es importante que esa respuesta venga de cada uno de los territorios y que sea en la misma línea local y apunte de esta misma forma local a la que deberíamos apuntar, y no en estas grandes distancias hegemónicas también que son propias de la economía agroexportadora. Ya terminé los 2 minutos. Ahí Muchas ya, me gracias, quedaron Vale. algunas preguntas, pero ahí puedes seguir, María Ignacia. Gracias, Vale, preciosa. Ok. Bueno, súper interesantes las preguntas, gracias. Bueno, me voy a agarrar de cositas que dijo la Vale también. Primero, por ejemplo, con el tema de los conceptos, me parece muy alucinante a mí, de hecho, esa pregunta, porque en realidad, sí, como justo lo que dice la Vale, me parece que estamos todo el tiempo en disputa, estamos resignificando todo el tiempo a partir de la complejización de lo que esos conceptos significan. O sea, estamos como todo el tiempo atribuyéndole nuevos simbolismos, y yo creo que o sea, en mi experiencia, por ejemplo, intento siempre estar haciendo justo como ese cuestionamiento al uso, un cuestionamiento constante al momento de pensarlo, de sentirlo, pero porque sobre todo en el cuidado, porque sabemos cómo ese lenguaje construye en realidad, entonces también entender que son complejos pero que tampoco nos vamos a cerrar a lo que fueron en un pasado, sino que poder entender que son dinámicos, que son flexibles y que podemos darle nuevos sentidos. Después, bueno, a la Cami también la saludo. Y con el tema del punto débil del monstruo, me acordé en el momento que hiciste la pregunta de justo un evento que organizaron en Territorio Zapatista, un seminario que lo llamaron Pensamiento Crítico frente a la hidra capitalista. Y creo que eso es, en verdad, el tema de generar el pensamiento crítico, bueno, es el talón de Aquiles, porque nos quieren sin pensar, o sea, así la hidra capitalista finalmente se sostiene en base como a la idea de un pensamiento hegemónico que se supone universal, y yo creo que en el momento en que hacemos una crítica, que complejizamos, que cuestionamos, que tambaleamos ese monstruo, esa estructura. Y sobre todo también creo que eso se hace principalmente a partir de una escucha activa, antes de preguntas. O sea, eso creo que más que de pensar, tener certeza. Y ahí eso lo quiero sumar como al tema claro, de pensar la pandemia como una oportunidad, justo como para idear este cambio civilizatorio, una oportunidad para viajar a nuestra entraña, de nuestras propias raíces, que también, bueno, quería hablar de lo que dijo Patti, que me encantó Micrófono, está de nuevo haciendo interferencia. Si quieres te lo pone aquí. Aquí voy a sacar esto mejor. Sí. Perdón. Ahí creo que está mejor, ¿no? Suena un ruidito, pero dale. Dale. Que sí, bueno, que lo que dijo Patti en un principio, que me encantó la frase, claro, y que creo que podría ser incluso literal, el tema como de volver a las raíces, y a nuestras propias raíces, a nuestro propio cuerpo, de nuestro propio territorio, y desde ahí
pensar, sentir e idear. Y la pregunta también sobre el ecologismo como sinónimo, o si se requiere el tema del feminismo como para pensar, también, o sea, como para ligarlo, yo pienso que sí, o sea, bueno, es necesario también pensar en un ecologismo, ojalá también interseccional, o sea, que yo creo que como pensar en que siempre va a estar cruzado por diferentes categorías, y los feminismos interseccionales y decoloniales, por ejemplo, poniendo como eje de opresión, por ejemplo, el tema de la raza, bueno, pero yo creo que el ecologismo también necesitaría estar cruzado por diferentes preguntas que no solamente se basen en esta dicotomía que sea como cultura-naturaleza, o solamente pensar en la naturaleza como si fuera algo a controlar, o algo como a dominar, qué sé yo, sino que pensando que es una cosa también dinámica, compleja, y que debe ser vista desde estas múltiples perspectivas, y que creo que los feminismos nos permiten justo pensar en desesencializar, deconstruir, y pensar que se necesita comprender que es muy, muy diverso. Eso, para que... Gracias. Nos quedan estirando la cuerda, unos máximo 15 minutos, entonces ofrezco este espacio a que piensa tu pregunta o tu comentario y lo puedes decir, y antes de eso, necesito decir algo también. Voy a decir algo tremendamente impopular. No hay un punto débil, porque también somos nosotros. Es decir, hay algo muy interesante de los movimientos zapatistas, movimientos indígenas y demás. Ellos hablan del pensamiento crítico desde un lugar encarnado. No es un lugar para decirle a un otro que cambie. No es un lugar para que en el futuro, en algún momento, cuando toda la civilización esté pensando como yo, entonces vamos a hacer las cosas bien. No es un lugar que proyecte tanto hacia afuera. Construye el futuro desde un presente que sostiene esa posibilidad. Es como habitar lugar de ser semilla todo el tiempo. Y entonces hay una tarea que es nuestra, como hacer lo público y lo privado un continuo. Y por lo tanto, también este trabajo de pensamiento crítico es un sentir, es una manera de habitar, y no es solamente como para autoflagelarse diciendo las veces que yo soy cómplice, no, es como todo lo contrario de eso, es decir, yo me miro con compasión en los lugares donde actúo hasta donde puedo, todo lo que puedo, y necesito de otros para poder hacer eso que estoy haciendo. Esa es la forma de abordar una hidra, porque es una hidra, es interminable la capacidad de adaptación que tiene. Quería decir eso por un lado. Quería también apuntar a la pregunta de Camilo, porque me salió en una otra conversa que tuvimos con compañeras de acá de Barcelona, si ser feminista es sinónimo de ser ecologista, y la respuesta es que no. Existen feminismos de otras olas, previos a los nuestros también, que han sido promotores de la inserción dentro de las ventajas del modelo, y no necesariamente han cuestionado el modelo. Hay transiciones dentro del feminismo también como para llegar al momento actual. Eso es una materia de otro conversatorio, pero solo quería como hacer el punto. Abro la palabra. Perdón haberme la tomado yo. ¿Puedo decir algo mientras tanto, que resumar las palabras en el chat? En el chat se están recolectando, ¿no? ¿Algo así? Algunas veces, otras veces la gente emprende su micrófono. Pero obviamente sí. puedes decir algo. Sí, no, solamente un pequeño comentario. Lo que pasa es que delante me apuré mucho por el tema de los minutos. Me hubiera gustado también mucho responder esta pregunta a Camilo, y concuerdo completamente contigo, María Paz. Y la verdad es que también una de las preguntas era si faltaba un poco de feminismo. Yo creo que siempre falta feminismo, pero también en la misma medida falta precisamente ecología, faltan apuestas que en el fondo busquen este cambio de paradigma desde el feminismo también. Desde el paradigma ecologista me refiero, porque la verdad, a pesar de que haya una dinámica tremendamente esencializante, como decíamos antes, vincular a las mujeres a la naturaleza, por ejemplo, en ese caso, que yo para mí es algo que no es correcto,
De la misma forma, ha costado instalar la ecología incluso a muchísimos feministas, o sea, en muchísimos feminismos. Eso, cuesta, no es algo tan dado como quizás pareciera estar, al contrario. Aquí tenemos, gracias, Vale, una palabra de un compañero que necesito honrar antes que tome la palabra. Se ríe y le da vergüenza, pero le quiero dar la palabra a Luis, del Espacio Cultural del Bosque. Solo voy a decir que es del Bosque para que sepamos que ahí hay una lucha fundamental por la vida. Así que te doy las gracias por lo que haces, Luchito. Y también, es tuya la palabra ahora. No tienes Está apagado tu micrófono. Gracias por honrarme, compa, ahí, gracias por el cariño, siempre me da un poquito de vergüenza, pero eso. Oye, lo que yo quería comentar y es que hay un concepto que a mí me gusta mucho del feminismo y que creo que del ecofeminismo, y que hoy está haciendo como en la coyuntura que estamos viviendo, es súper crucial y atraviesa como a todo esto que estamos hablando, que son los cuidados. Y yo creo que por ahí va un poco, no sé si es el talón de Aquiles del capitalismo, pero hoy se empieza a chocar contra ese muro, porque ya no podemos no cuidar la naturaleza, ya no podemos no cuidarnos nosotros. La pandemia que estamos viviendo habla de que la salud es un tema sí, crucial. Cómo nos estamos cuidando entre nosotros aquí, por ejemplo, haciendo olla común, y cómo la gente se cuida, y cómo eso ya empieza a ser como que el capitalismo ya no puede, por ejemplo, no se pueden no socializar los cuidados, porque es una de las demandas principales del feminismo, porque que se socialice el trabajo de los cuidados, que no aparece. Pues entonces yo creo que ese es uno de los conceptos que está emergiendo, que es transversal a toda esta conversación del ecologismo con el feminismo, y creo que por ahí el capitalismo empieza también a no saber qué hacer con esto de que ya no se puede mantener en el ámbito de lo privado los cuidados, y que no podemos no cuidar la naturaleza para poder cuidarnos a todos y a todas. Eso. Muchísimas gracias, Luis. Tenemos dos palabras pedidas. Está Macarena en primer lugar. Hola, en primer lugar quiero, no puedo prender la cámara, perdón, la tengo mala, pero en primer lugar quiero agradecer la iniciativa, la instancia de conversación. Siempre se agradece escuchar los comentarios que tienen personas distintas a uno, con distinta realidad y distintos conocimientos. Quería decir que comparto la opinión en cuanto a que tal vez el feminismo no es necesariamente ecológico. Sin embargo, creo que intrínsecamente el feminismo sí va relacionado con la naturaleza, o sea, hay una relación histórica entre las mujeres con la naturaleza, tanto como las mujeres que somos productoras de vida, somos inventoras, además tenemos una relación con la naturaleza tanto de dominio, también hay un tema como del trabajo que dan las mujeres, o sea, si miramos un poco el feminismo latinoamericano, se relaciona mucho con el trabajo que hace la mujer en la tierra, la mujer pobre que tiene que subsistir a su familia con su trabajo. Entonces yo creo que a pesar que no somos, el feminismo no tiene por qué sí ser ecológico, sí va intrínsecamente relacionado muy importantemente. Entonces, ese comentario quería hacer, que a pesar de que comparto lo que señalaste, creo que también es importante no separar tanto los conceptos, sino que relacionarlos como uno solo, porque al final el ecofeminismo por eso formó y por eso tiene tantas ramas también el ecofeminismo, porque en el fondo el rol que tiene la mujer en la cultura y también en los procesos como ambientales, al final, tanto con el cambio climático, la crisis del agua que tenemos ahora, podemos demostrar que las principales afectadas son las mujeres. Tanto en su rol de sociedad, en su rol de trabajo, en su rol de madre, etc. Entonces, eso quería decir, que en el fondo sí, en mi opinión, va ultra relacionado, independientemente de que son conceptos distintos, yo creo que sí van relacionados. Muchas gracias, Macarena. Magdalena. Perdón, Mariana, querías decir algo. Gracias, Paz, cortito. Gracias a la Vale y a María Ignacia por compartir todos sus saberes.
Mi comentario, más que una pregunta, viene como desde el sentir pensar, de lo que he estado también pensando y leyendo últimamente desde acá. Y me quedé con la pregunta de la Cami respecto, de nuevo, como con el talón de Aquiles. Y desde mi punto de vista, el modelo actual en el que habitamos ahora, que es principalmente capitalista, neoliberal, colonial, patriarcal, etcétera, lo que hemos conversado todo este monstruo, esta figura del monstruo, para partir, como que quisiera decir que una de las gracias de este monstruo es que todos lo tenemos incorporado en nuestros cuerpos, de una manera muy inconsciente. Entonces, obviamente, creo que ahí la propuesta de pensamiento crítico es fundamental, pero también, y creo que es súper importante, como hacerse consciente de que la base de la idea capitalista está en esta idea del homo economicus, del ser económico que está motivado por una idea individualista y de maximización de ganancia y competitiva. Y ese fundamento del capitalismo, con una base filosófica, yo lo encuentro súper peligroso, y creo que lo que estamos nosotros haciendo ahora y en estos espacios, y cuando hablamos de cambiar el capitalismo y cambiar todas las consecuencias negativas que este ha tenido, y que es un poco la oferta que hace o la invitación que hace el ecofeminismo, es repensar nuestra naturaleza humana, como no creernos el cuento de que somos homo economicus, porque no lo somos, porque en la evidencia empírica y en nuestra vida cotidiana, nosotros no actuamos desde la racionalidad instrumental, económica, maximizando ganancias individualistamente. Y ahora es cuando se está dando, o sea, no ahora, pero en la pandemia se evidencia muchísimo, pero en nuestra vida cotidiana, nosotros sabemos que eso no es así. Nosotras como mujeres, pero todos, tanto hombres como mujeres, vivimos desde la compasión, desde los afectos, desde una humanidad que se basa en el cuidado, como decía Luis anteriormente. O sea, yo creo que hay que repensar ese discurso que nos vendieron de que el homo economicus es nuestra naturaleza humana. No, nuestra naturaleza humana yo creo que está basada en el afecto, en el cuidado y en el amor. Eso quiero decir. Muchas gracias, Mariana. Estamos sobre el tiempo, entonces voy a pasarle nuevamente la palabra a las expositoras para ir cerrando esta parte de la conversación. Y necesito también poner acento en algo que las expositoras también mencionaron al principio, en cuestionamiento de los binarismos, es decir, así como Mariana ha señalado que no existe el homo economicus, esta asociación mujer, madre, naturaleza es parte del consenso hegemónico también. Pensamiento crítico necesita mirar también esa correlación críticamente. Existen múltiples maneras de naturalezas y múltiples maneras de mujeridades. No todas las mujeres somos madres. No todas queremos elegir el camino de la maternidad. Tenemos muchas maneras de expresar nuestro ser humano más allá de nuestra genitalidad. Es muy cierto que hay una cultura, una civilización que nos ha asociado a lo reproductivo, pero la existencia es mucho más compleja que esa. Y decirle a una mujer a secas que su misión en la vida es ser madre o que está conectada a la naturaleza, dada su genitalidad, puede generar tanta dificultad como negarle esa posibilidad. ¿Sí? Estamos buscando aquí, en este panel de hoy, una manera de evitar la multiplicidad de todo lo que somos, hombres y mujeres, padres que puedan cuidar, padres que puedan criar, mujeres que puedan trabajar, mujeres que puedan ser dirigentes, mujeres y hombres que puedan hacer lo que quieran hacer para ser más felices, como nos decía una compañera. No podía dejar pasar ese punto. Pido disculpas si eso genera alguna baja de expectativa o ruido con alguna expositora, pero necesito poner este punto porque es uno de los puntos que queríamos ofrecer en el conversatorio de hoy día y con nuestras expositoras también. Dicho esto, me callo nuevamente y les dejo el espacio, chicas, para ir cerrando. Okay. ¿Con quién nos quedamos? Bueno, voy a tomar la palabra y para también seguir un poco en la misma línea, comparto plenamente el punto sobre la I que pusiste sobre ese tema en cuestión.
yo creo que solo para complementar y no, obviamente, repetir tus palabras, por las cuales estoy muy de acuerdo, creo que también es tremendamente importante mirar cómo estos esencialismos se han tejido a propósito también de la división sexual del trabajo, de los estereotipos y de los roles de género. Yo creo que eso ciertamente puede ser, como dices tú, complejo, difícil para muchas mujeres que nos reconocemos como mujeres, pero sin embargo, uno de los tantos ejemplos es que no queremos ser madres. Pero también creo que es importante hacer este reconocimiento que en algunas de las palabras también intenté hacer, de que existen también múltiples ecofeminismos, y en ese sentido hay un ecofeminismo que es más esencialista, otro que es más constructivista, y que en mi caso particular yo me reconozco como ecofeminista constructivista, no así esencialista, porque creo que la verdad es que no hay un nexo entre las mujeres y la naturaleza, hay un nexo entre todas las personas que habitamos el planeta, no es particular de las mujeres, creo que los hombres son igualmente conectados a la naturaleza, simplemente han racionalizado todo esto de una manera en que se han desvinculado, y hay una insistencia tremenda que también es parte de este monstruo hegemónico que no nos permite mirarnos como parte de algo, sino en lo separado, y que al mismo modo se disloca y pretende mirar la vida desde un punto de vista binario. Por lo tanto, en ese sentido, la ecología, como el feminismo o la naturaleza no humana y las mujeres que abrazamos esta misma lucha, para mí es que tenemos una trinchera común, no una relación, y eso me gusta también plantearlo. No hay una relación intrínseca, sino que tenemos una trinchera desde donde decimos que hay una violencia sistemática e histórica hacia nuestros cuerpos y hacia nuestros territorios. Me posiciono en ese sentido con la naturaleza no humana también, y quiero transformarlo y romper este paradigma hegemónico, capitalista, neoliberal, patriarcal y todo lo demás que ya hemos sumado en términos de concepto. Por otro lado, el tema de los cuidados también, comparto plenamente. Luchito, también aprovecho de saludarte, me pone muy contenta tu presencia, muy muy feliz, es bacán, me encanta verte sonreír. Y nada, yo pienso que, como habíamos comentado también anteriormente, esta pandemia ha puesto aún más evidente algo que ya veníamos también diciendo hace mucho tiempo. La crisis de los cuidados está instalada hace mucho tiempo. Siempre ha habido crisis de los cuidados en la medida que existió la división sexual del trabajo. Siempre ha habido crisis de los cuidados cuando hemos naturalizado el rol de las mujeres como cuidadoras históricas y no lo hemos cuestionado, considerando que los cuidados deben ser abordados, al menos desde mi punto de vista, en el ámbito colectivo y comunitario también. Los cuidados no necesariamente le pertenecen a esta vida doméstica, todo lo contrario, todas las personas y todos los lugares deberían estar dispuestos también a cuidar, y no me refiero en ese sentido al ser madres, sino a que todos nosotros somos cuerpos vulnerables y que en algún minuto, en algún momento del ciclo de nuestra vida vamos a precisarlos y vamos a necesitar que alguien nos cuide, o al contrario. Creo que esas eran las últimas dos palabras, ¿no? ¿Sí? Entonces le paso la palabra a María Ignacia. Gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Vale y María Paz. Muchas gracias. Y me parece que también es muy importante, así como conectarnos con la naturaleza, también como el ejercicio de desnaturalizar, o sea, de salir de espacios y de construcciones que hemos pensado que son o sea, que hemos pensado que son los que son, porque finalmente eso ha sido producto también de un tipo de socialización en el cual nos han dicho, nos han establecido roles que han sido los que han fijado finalmente bajo este sistema de, no sé, de este sistema de poder entrelazado que finalmente solamente establecen dinámicas de poder y que no, finalmente no sirven, o sea, no sirven o no nos están aportando para la crisis. Al contrario, nos están llevando a esta crisis. De ahí también quería hablar sobre el tema que planteó Mariana con respecto al Homo economicus, que también estoy muy de acuerdo contigo, que también entendiendo que,
me tomo también como del giro decolonial, que me parece muy interesante, que agarra este planteamiento del paradigma de la economía política que habla que para comprender, por ejemplo, cómo opera el capitalismo mundial, habla de que es solamente producto de un sistema económico, y por otro lado hablan de los estudios culturales, que realmente el capitalismo funciona como producto también como un paradigma, como un sistema cultural, y yo creo que, o sea, claro, ellos plantean como esta jerarquía, como un sistema entrelazado de diferentes confluencias de relaciones de poder. Y que yo creo que sí, que tenemos que, para justamente buscar la manera como de descolonizarnos, y para eso sí, comprendiendo que existen otras racionalidades que no son las que se ha estructurado en términos ideológicos bajo el colonialismo. Eso también, bueno, solamente subrayar el tema de los cuidados, que claramente creo que hoy día es lo que más podemos rescatar y lo que más queremos, yo creo que fortalecer y poner, y eso, y finalmente es como reivindicar lo que decíamos antes también, como de que se ha venido diciendo desde muchos años atrás, no solamente desde las feministas, sino claro, desde los pueblos ancestrales, que en el centro está la vida, y que para mantener la vida solamente se puede hacer con cuidándola. Eso. Muchas gracias, queridas. Qué importantísimo esto de los cuidados, central y vital, y que todas y todos estemos en ello. ¿Alguien tiene algo que decir que sea de vida o muerte? Porque estamos pasados de tiempo como siempre, y esto está muy interesante, podríamos estar horas y horas en ello, pero es tarde. Entonces, solo si sientes que no puedes vivir sin hablar en este momento, te ofrezco la palabra. Es broma, puedes hablar, pero respetando el tiempo. En 5, 4, no. ¿Alguien de verdad quiere decir algo más para cerrar? Elisa. Sí, disculpa, es que ya había pedido la palabra antes, no sabía cómo hacerla, había puesto esa manito ahí, pero parece que no era la forma, que no tengo en el computador ese botón para pedir palabra. Perdón, no te vi, era tomarse la palabra. Ah, ya, no, disculpa, no, me perdí el principio de la asamblea por problemas de conexión, o sea, de la reunión. Agradecerles el espacio, de todas maneras, como creo que es el sentir de todas y todos los presentes acá. Creo que es súper importante en estos tiempos donde estamos en un periodo de crisis sistémica, ¿no? Como se ha comentado bastante, donde se están agudizando cada vez más todos estos aspectos muy violentos del sistema. Tenemos territorios que están totalmente militarizados, ¿cierto? Hay un giro utilitario muy fuerte del gobierno acá en este país, y en muchos otros territorios también lo estamos viendo, en Latinoamérica y en otras partes del mundo también. Entonces creo que es súper presente hoy en día más que nunca generar y fortalecer los vínculos. Quería solamente dejar eso como que no quede, que no quede en el tintero, que ojalá se puedan replicar estas instancias y poder ir fortaleciendo una red más grande. Y también comentar lo que quería, súper brevemente, lo que quería comentar anteriormente con respecto al ecofeminismo, que se conversó sobre cuál es su fortaleza. Creo que lo principal tiene que ver con la integración de todas las luchas, la integración de poder solidarizar con todas las otras luchas, porque para mí pasa principalmente por luchar contra todas las formas de opresión, todas las formas de opresión. Y en eso creo que la misión, si se quiere ver de alguna manera, pasa por conectar con la lucha de los pueblos que se están llevando. Y no perder ese foco que hoy en día está principalmente puesto en la resistencia y en poder sobrellevar la vida que hoy está en crisis. Así que ojalá que mantengamos conexión con todos los espacios asamblearios, reuniones, ollas comunes, qué sé yo, y desde ahí ir difundiendo también estas ideas que muchas veces quedan
quedan fuera justamente porque la mayoría de la gente hoy en día está tratando de sobrevivir por la crisis que estamos pasando. Muchas gracias, Elisa. Perdón, no habías terminado, creí que sí. Sí, habías terminado. Gracias. Bueno, a ver, dada la hora, quisiera ofrecerle la palabra en las mismas condiciones a Vale y María Ignacia, aquello muy vital y que haya quedado pendiente. Este es el espacio como para cerrar. Bueno, solamente para terminar, creo que decir unas últimas palabras que tienen relación, bueno, en primer lugar, agradecer tremendamente el espacio, ha sido muy bonito poder compartir con ustedes, ver sus caras también en esta situación. La verdad es que todas sabemos que es la única manera que tenemos de poder incluso interactuar, es la manera más dinámica y creo que se ve bastante fortalecida en esta situación, porque es complejo el encierro. Y tomando también algunas de las palabras, me encantó tu última cosa, la palabra de Elisa, creo que precisamente ese es el foco de todo esto, es conectar precisamente estas luchas, conectar también estas líneas de opresión, porque la verdad es que no hay nada más real que pensar que el feminismo y que la ecología, de hecho, lo que buscan en su sentido más, ahora entre comillas, esencial, es precisamente la liberación de todos los seres vivientes de este planeta, incluso de aquello que no pareciera estar tan vivo, como hemos reconocido incluso a la Tierra, pero la verdad es que los suelos también están vivos, y entender desde ahí la interacción en todas las escalas que existen posibles, romper con esta falsa dicotomía de lo binario, tanto de lo público, lo privado, como si fueran antagonistas y contrarios, es uno de los pasos importantes para construir una ciudad desde otro, o sea, una ciudad, una humanidad también, una sociedad desde otro lugar, que sea más empática, más horizontal, tomando también las palabras que salieron en esta nube preciosa y relacionada con el ecofeminismo. Así que eso, despedirme, saludar también a mi gente querida que apareció por acá, darle un abrazo de nuevo, Luchín, también estaba Nieves, no sé si sigue, que de Puerto Varas, también estaba la Caro, agradecer que hayan estado acá y agradecer todas las palabras que han salido porque nutren muchísimo este pensamiento crítico que tenemos que seguir desarrollando porque hay que cambiarlo todo. Y por cierto, poner solamente en punto sobre la I, decir que una ciudad feminista no es más que precisamente una ciudad cuidadora. Y también el cuidado tiene una multidimensión, que también es ecológica. Así que muchas gracias por la invitación, María Paz, Gaby, Mari. Muchas gracias, Vale. Mari. Bueno, yo también quería agradecer muchísimo la invitación, María Paz. De verdad, maravilloso, principalmente, bueno, conversar de estos temas que nos convocan siempre, poder conectarme también con Chile, con estos, bueno, con toda la gente muy querida que también se apareció por ahí, que yo creo que también le inquietan estos mismos temas. Y bueno, siempre, o sea, también creo que estos espacios virtuales nos mantienen conectadas, y entonces, nada, pues muchas gracias, de verdad. Y bueno, también, principalmente a mí me gusta esto de, o sea, me gustaría despedirme de este espacio, como relevando esta dimensión emocional de relacionarnos con el mundo que nos permite también como poner en cuestión toda esta carga, toda esta socialización de la cual hemos sido, bueno, que hemos sido también, no sé cómo decirlo muy bien, pero como que hemos recibido históricamente, y que considera esto, la racionalidad instrumental, como la única vía de comprensión como de la existencia y de relacionarnos con el mundo, y entonces enfatizar también esto de los sentipensamientos, la racionalidad afectiva, el cuidado mutuo, la construcción de los tejidos sociales que pueden ser transnacionales, lo estamos viendo ahora, nosotras aquí en Europa ya
usted allá en Chile, en México, y quién sabe que si hay alguien más de otra latitud, pero darnos cuenta de eso, de la importancia de la interdependencia, de que estamos todo el tiempo afectándonos unas a otras, y que podemos convivir considerando eso, con el respeto por la biodiversidad, y desistiendo también de esta noción de individuos, sino que como esta invitación también a relevar a pensarnos colectivamente. Y así que eso, muchas gracias, de verdad. Bueno, queridas, muchas gracias por haber aceptado la invitación en primer lugar, a ustedes como expositoras, también a todo el público presente. Hay personas muy queridas para nosotras en este espacio, les damos muchas gracias. Quisiera también honrar a algunas personas que son parte de mi maestría, pero no las nombraré individualmente, ustedes saben quiénes son, les dejo un gran abrazo. Igual lo voy a decir, Óscar y Victoria. Cada una de nosotras tiene alguna persona aquí a la que quiere honrar y puede hacerlo en el chat. Ahí está ocurriendo algo muy bonito también en este momento, entre gratitudes, intercambios, correos, para eso está también. Y por otro lado, antes de cerrar completamente, quiero dejar con ustedes a Mariana, quien nos va a pasar algunos avisos y también nos va a contar un poco de qué va esto para que nos volvamos a encontrar. Yo dejo mi participación hasta aquí, también les agradezco su paciencia, su espera y todo el tiempo que nos han dedicado y la confianza. Muchas gracias. Mariana, te dejo. Gracias, Paz. Gracias a todas, todes. Nada, simplemente cerrar este espacio dejando los invitados a los próximos encuentros. Hacemos estos encuentros virtuales cada 2 semanas. Cada semana tenemos temas diferentes. Publicitamos principalmente por nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por nuestra página web, centrosocioambiental.cl. Y estamos con distintos proyectos. Estamos, bueno, con estos proyectos de encuentros en casa cada 2 semanas. Tenemos un grupo de lectura dedicado a soberanía y seguridad alimentaria que está buenísimo. Se pueden unir cuando quieran. También tenemos un podcast al que pueden escuchar en nuestra página web, en Spotify, y estamos recién lanzando y empezando a forjar una red de crecimiento autoconvocada a nivel latinoamericano. Eso está muy bueno. Hoy día tuvimos nuestra primera sesión. Vamos a tener sesiones todos los sábados, los primeros sábados de cada mes, de acá a diciembre. Así que la invitación está hecha. Pueden tener más información escribiéndonos correos, contactándonos en nuestra página web. Nada, solo agradecerles su presencia y que tengan un muy buen fin de semana y una poderosa semana que se viene. Un abrazo fuerte a todas y todos. Gracias. Abrazos. Gracias a todas. Chao.